¿Cómo va preguntas de forma escrita en un evento académico en inglés? Hola Health Crew, ¿qué tal? ¿Te ha pasado que alguna vez cuando vas a un evento académico en inglés no sabes cómo hacer preguntas? No te preocupes, aquí te vamos a ayudar. Recuerda que las preguntas se pueden hacer de forma escrita o de forma oral. Hoy vamos a trabajar las preguntas de forma escrita. Toma notas sobre el contenido de las presentaciones. Recuerda que tomar apuntes es muy importante, pero para tomar los apuntes debes prepararte. Es muy importante que revises, por ejemplo, los materiales que han dejado los presentadores del evento académico. Puedes revisar, por ejemplo, las diapositivas, puedes revisar los resúmenes, diagramas, etcétera, que haya, porque eso te va a permitir prepararte mejor para hacer tus preguntas. También es importante que tengas en cuenta cómo te sientes más cómodo. Algunas personas prefieren tomar apuntes de manera más informal en un pedazo de papel, mientras que otros prefieren hacerlo en un dispositivo electrónico. ¿Cómo te sientes más cómodo tú? Es muy importante que a la hora de tomar los apuntes no te pongas a escribir todo lo que tú escuchas. Se trata más bien de centrarse en palabras claves, en información que sintetiza todo. Y al final todo esto lo puedes utilizar para estructurar las preguntas que le vas a hacer a los presentadores. Formula preguntas en inglés. Al hacer las preguntas en inglés es muy importante que no olvides que los auxiliares tienen que ir al inicio. ¿Por qué? Porque marcan tres cosas. Por ejemplo, 1, el tiempo verbal, es decir, presente, pasado, futuro. 2, de quién hablas, los pronombres personales, I, you, he, she, etc. Y 3, la forma interrogativa. Al hacer preguntas relacionadas con rutinas o con acciones que están sucediendo en el momento, puedes utilizar el verbo to be o los auxiliares do y does. Por ejemplo, are you a researcher? Do you work in the public health department? Does she collect different types of data? Tanto el verbo to be como do y does son empleados para hacer preguntas de acciones que ya sucedieron o estaban sucediendo. Lo único que cambia es el auxiliar. Por ejemplo, were you a researcher? Was he working in that project? Did they participate in the project? Did you analyze all the data? Will you be able to replicate this study? Por otro lado, si quieres estructurar preguntas que hacen referencia a experiencias, debes utilizar el auxiliar to have. Por ejemplo, have you identified other solutions to this problem? Have you considered other methods? Has he studied other patients? Has she finished the data analysis? Asimismo, puedes utilizar los verbos modales para estructurar preguntas relacionadas con capacidad, posibilidad, sugerencia, etc. Por ejemplo, could the patient walk after the treatment? Could you explain this concept in detail? Can the children breathe normally? Recuerda que could es más formal que can. Should sirve para solicitar recomendaciones o sugerencias. Por ejemplo, should you provide more examples? Decide qué auxiliar emplear a la hora de hacer tus preguntas. Por ejemplo, which are the main results of the research? Who was responsible to collect the data? Why did you conduct this research project? What aspects have you identified so far? How could you process different data? When will you publish the results? Asegúrate de utilizar la gramática y los signos de puntuación de forma correcta.
Como estás haciendo preguntas de forma escrita, es muy importante que no omitas el signo de interrogación al final de la frase. Recuerda que en español se usa al comienzo y al final, pero en inglés solamente al final. Una pregunta bien estructurada y con una gramática correcta asegura que el presentador la lea. Pero si la pregunta está mal organizada y no utilizas una buena ortografía, una buena puntuación, una buena gramática, seguramente la va a descartar. Recuerda que la gramática del español y la gramática del inglés son muy diferentes. La gramática del inglés es mucho más sintética. Por lo tanto, las preguntas tienen que estructurarse en máximo 1 o 2 oraciones. Escribe tus preguntas. Al estructurar tu pregunta de manera escrita, no olvides tener en cuenta la fórmula general que utilizamos. Por ejemplo, tienes el WH question, el auxiliar, el sujeto, el verbo en la conjugación en relación con el auxiliar, el complemento y la interrogación. Esto te va a permitir estructurar una pregunta gramaticalmente correcta que seguramente el expositor va a seleccionar y va a leer. Si quieres más información sobre estos temas gramaticales, puedes consultar los links que te dejamos en la descripción del video. Haz tus preguntas. Evita repetir preguntas que ya se hayan contestado a lo largo de las presentaciones o también aquellas que alguien más haya hecho. Recuerda que cuando tengas la pregunta lista, debes identificar a los moderadores o a las personas que se encargan de la logística del evento, porque ellos te indicarán en qué momento vas a entregar la pregunta para que se la lleven al presentador. Las preguntas deben ser proactivas y deben enfocarse a la construcción y a compartir el conocimiento. Es fundamental. Bueno, Health Crew, hemos terminado. Es hora de despedirnos. Recuerden, manita arriba y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos la próxima.